Bien, continuamos ahora con otra función racional fraccionaria, que es una función también llamada homográfica, pero en este caso tenemos un cociente de dos funciones lineales. En el numerador y en el denominador tenemos funciones de grado 1. Este tipo de funciones también tienen asíntotas perpendiculares entre sí, por lo tanto su gráfica es una hipérbola equilátera. Son funciones, las funciones homográficas en general presentan asíntotas que son paralelas a los ejes coordenados, es por eso que son mutuamente ortogonales. En este caso, la asíntota vertical va a ocurrir en aquel valor de x que hace cero el denominador, al igual que en el caso anterior, solo que para el caso anterior x, como tenía solo x, cuando x valía 0, tenía una asíntota vertical. En este caso, tendría que ver qué valor de x hace 0 el denominador, que sería en general el opuesto de D sobre C. De esa manera se simplificaría C y me quedaría menos D más D, que se me hace 0. La asíntota horizontal va a ocurrir en el cociente de los coeficientes principales. Los coeficientes principales o las pendientes de las funciones lineales del numerador y del denominador serían A y C. En el cociente de A y C voy a tener una asíntota horizontal, o más bien el cociente de A sobre C, la recta de ecuación igual a A sobre C, va a ser una asíntota horizontal. Vamos a ver esto de manera gráfica. Aquí tenemos una función racional homográfica, como hemos visto, como acabamos de ver. La ecuación de esta función es ax más b sobre cx más d. A los valores de a, b y c los puedo ir cambiando. En este caso a vale 1, b vale 1, c vale 2 y d vale 1. Y tengo esta gráfica. A su vez, las rectas igual a A, que sería la verde, igual a A sobre C, perdón, que sería la verde, si observamos, funciona como, o está cumpliendo el rol de asíntota. Eso significa que la gráfica, cuando x toma valores muy grandes, se acerca a esa recta. De la misma forma, si me voy hacia menos infinito, se acerca a la recta, pero jamás la corta. Esa recta es una asíntota horizontal de la función y se da exactamente en el valor i igual a A sobre C. Y eso pasa siempre. En este caso, como A vale 1 y C vale 2, se da en I igual a 1 medio. Pero si yo cambio el valor de A, por ejemplo, A llevo a que valga 3, por ejemplo, la asíntota ya no va a ser en 1 medio, sino va a ser en 3 medios. Y así, si yo voy cambiando los valores de A y de C, de la misma manera, también va a ir cambiando la recta, la asíntota va a ir subiendo o bajando, pero siempre va a ser una asíntota horizontal y por ende la gráfica de la función va a ir modificando en función de la asíntota. De la misma forma, podemos obtener la asíntota vertical, que se da en este cociente de menos d sobre c, que como vemos, como la ecuación de la función es ax más b sobre cx más d, cuando x vale menos d sobre c, se simplifica los c y me queda menos d más d y se me hace 0. Por lo tanto, en este valor de x menos d sobre c, la función no va a estar definida, es decir, en ese punto voy a tener una asíntota vertical, que es la asíntota roja. A medida que yo voy variando, por ejemplo, los valores de C y de D, la asíntota se va
desplazando, se va moviendo, va cambiando, pero sigue siendo una asíntota. La función nunca cruza esa recta. Este tipo de funciones, al igual que las anteriores, son funciones que pueden estar, se denominan hipérbolas, pueden estar en el primer y en el tercer cuadrante o en el segundo y en el cuarto cuadrante. Son simétricas con respecto al origen, que en este caso el origen no sería el origen de coordenadas, sino más bien la intersección de las dos asíntotas. Es como desplazar el eje de coordenadas hacia las asíntotas y llamamos el primer cuadrante y tercer cuadrante los que están en los que tengo función y segundo y cuarto en los que no tengo función. Ahora, eso va a depender de la ecuación, de qué forma tenga la ecuación, de qué valores tome A, B y C y D. De esos valores va a depender tanto las asíntotas como la gráfica de la función. Bien, ahora tenemos otro caso que en relación con lo anterior, en el primer caso hemos visto una función fraccionaria donde el grado del numerador era menor que el grado del denominador. Aquí el numerador tenía grado 0 y aquí el denominador tenía grado 1. Por lo tanto, el numerador tenía grado menor que el denominador. En este caso hemos analizado una función donde los grados del numerador y del denominador son iguales. En ambos casos hemos visto que la función tiene asíntotas verticales y horizontales, y en ambos casos hemos visto dónde se da la asíntota horizontal y dónde se da la asíntota vertical. Ahora, en el caso 3, vamos a analizar una función que tiene en el numerador una función de un grado mayor que el del denominador. En el numerador tengo una función cuadrática, que es de grado 2, y en el denominador tengo una función lineal, que es de grado 1. El grado del numerador es mayor que el del denominador, pero en 1 y exactamente una unidad más. Vamos a ver el dominio de esta función. Al igual que en los casos anteriores, el dominio de la función es el conjunto de todos aquellos valores que puede tomar la variable independiente, que en este caso es x. X puede tomar cualquier valor real excepto el que hace 0 el denominador, que en este caso es 2. Por lo tanto, el dominio de esta función va a ser todos los reales excepto el 2. Ahora, la gráfica va a intersectar en el eje X cuando y valga 0. Por definición de intersecciones con los ejes, sabemos que la intersección con el eje X se da cuando y vale 0. Si y vale 0, tengo esta ecuación, que es una fracción. Para que esto sea 0, sí o sí, lo que tiene que ser 0 es el numerador. El denominador no puede ser 0 porque no puedo dividir por 0. Entonces, la única opción es que x al cuadrado menos 3x menos 4 sea igual a 0. Es una ecuación cuadrática donde puedo encontrar a través de la regla de Bhaskara los valores que hacen 0 esta ecuación o esta función cuadrática, que serían las raíces de la función cuadrática, van a ser los valores que hacen 0 toda la ecuación, por lo tanto serían las intersecciones con el eje X. Ahora lo vamos a ver bien cada caso. La gráfica va a cortar con el eje Y en los valores donde X vale 0. Si X vale 0, el primer término se me anula, el segundo también, y en el numerador solamente me queda menos 4. En el denominador, si X vale 0, solamente me queda menos 2, menos 4 sobre menos 2, eso es 2 positivo, por lo tanto, la gráfica de esta función corta en el eje Y en Y igual a 2.
Tiene asíntota vertical y veamos, va a haber una asíntota vertical siempre que, o puede haber una asíntota vertical en realidad, en aquellos valores que no pertenecen al dominio de esta función. El valor que no pertenece al dominio de esta función es 2. Por lo tanto, en x igual a 2 puede haber una asíntota vertical. En este caso, no va a haber asíntota horizontal, va a haber otro tipo de asíntota, que es una asíntota oblicua, y ahí vamos a ver más adelante por qué se da esto. Cuando veamos la definición del límite vamos a demostrar por qué se dan cada uno de los tipos de asíntotas a partir del concepto del límite. Por ahora podemos decir que una función donde el grado del numerador es menor que el grado del denominador o a lo sumo igual puede tener asíntota horizontal. Pero si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador en una unidad, va a tener asíntota oblicua. Y ahí ahora vamos a ver una asíntota oblicua, ¿cómo la puedo determinar? Una asíntota oblicua es también una recta, solo que no está ni horizontal ni vertical, sino tiene una determinada pendiente. Para poder determinar la ecuación de esa recta, tengo que ver de qué otra forma puedo escribir este cociente de dos funciones, donde en el numerador tengo una, por ejemplo, en este caso, una cuadrática, y en el denominador una lineal, de otra forma tal que me quede de alguna manera me quede la ecuación de una recta en alguna parte de esa expresión. Por ejemplo, aquí tengo x al cuadrado menos 3x menos 4 sobre x menos 2. Esta raya de fracción me indica que hay una división. Si yo realizo la división de estos dos polinomios, me va a quedar el cociente menos 6x sobre x menos 2. Esto va a ser el cociente y esto va a ser el resto de la división. Veamos ahora, si x tiende a más o a menos infinito en cualquiera de los dos casos, voy a obtener un cociente aquí, 6 sobre x menos 2. Esto, como x va a tender a un número demasiado grande, se va casi a anular, ¿sí? Porque 6 dividido un número muy grande va a ser casi 0. Por lo tanto, la función cuando x toma valores muy grandes o cuando x tiende a más infinito o a menos infinito, esta función va a tender a esta ecuación x menos 1. Y esa ecuación es la ecuación de la recta, que en este caso es la asíntota oblicua de la función. Bien, ahora vamos a ver la definición, asíntota oblicua y funciones racionales. Si tengo una función racional, donde en el numerador tengo una función polinómica y en el denominador también, donde P y Q, esas dos funciones polinómicas, tienen el numerador un grado más que el denominador, entonces esa función, que es una función racional fraccionaria, se puede expresar de esta manera, como f de x igual a mx más b, que va a ser el cociente de la división entre p y q, más el resto de la división entre p y q sobre el mismo q, donde el grado de r de x tiene que ser menor que el grado de q, y la recta mx más b es la asíntota oblicua de la función. Es decir, cuando f de x menos mx más b tiende a 0, x tiende a infinito o a menos infinito. Veamos ahora este ejemplo, viendo cómo es el procedimiento para llegar desde esta función racional a esta expresión donde puedo obtener la ecuación de la asíntota oblicua. Bien, veamos el ejemplo. Para poder encontrar la ecuación de la asíntota oblicua de esta función racional, vamos a efectuar la división de polinomios. Para eso tenemos que recordar cómo dividir polinomios
ubicamos ambos polinomios en sus respectivos lugares en la división común y tomamos el primer término dividido el primer término. X al cuadrado dividido x, se me simplifica una x, pero me queda una. X por x es x al cuadrado. Y por ahora esto queda ahí. Restamos. Como vemos, tengo x al cuadrado y x al cuadrado. Se me van a cancelar, pero antes multipliquémoslo por el 2, nos ha faltado. Menos 2 por el x, me queda menos 2x. Esto sería menos 2x. Y ahora sí, como ya no tengo más que multiplicar x en el cociente, ahora veamos qué nos queda de aquí. X al cuadrado menos x al cuadrado es 0. Menos 3x menos menos 2x, este menos con este menos se me hacen, por regla de signos me queda más, y me quedaría 3x más 2x. Menos 3x más 2x, eso es menos x. Vamos a ponerlo en verde. Esto me queda menos x. Bien, ahora vamos a bajar el 4 como está y vamos a seguir dividiendo. ¿Por qué? Porque mientras el grado del resto sea mayor o igual que el grado del divisor, puedo seguir efectuando la división. Menos x, dividido x, eso va a ser menos 1. Menos 1 por x, eso es menos x. Y menos 1 por menos 2, eso es más 2. De nuevo, resolvemos aquí la resta. Y menos x menos x, esto me va a quedar menos x más x y se me cancela. Menos 4 menos 2, esto me va a quedar menos 4 menos 2, menos 6. Como el grado del resto, en este caso es 0, y el grado del divisor es 1, el grado del resto es menor, por lo tanto, ahí termina la división. Esta función yo la puedo escribir por el algoritmo de la división como el cociente, que en este caso el cociente es esto. El cociente, toda función se puede escribir como cociente, toda función racional se puede escribir como cociente más el resto, que es esto, sobre el divisor. Entonces, esto quedaría de la siguiente manera. Cociente es x menos 1. Eso queda como está. Y el resto, que es menos 6, sobre el divisor, que es x menos 2. Esto es por el algoritmo de la división. Esto ya lo habrán visto los que pasaron por álgebra en polinomios. De todas formas, lo pueden verificar si resuelven esta resta de polinomios que tendrían que multiplicar este denominador por esto y a este resultado les restan 6, van a obtener una sola fracción donde va a ser la original. Van a obtener la fracción original que tenían, la división original que tenían en un principio. Bien, ¿para qué hacemos este procedimiento? Si esta función es igual a esta, solo que está escrita de otra forma. Bueno, justamente esto sirve para encontrar la ecuación de la asíntota oblicua, que es el cociente de esta división, esto que hemos obtenido aquí, que expresado en la función, siempre se lo ubica aquí. Entonces, esta función tiene una asíntota oblicua en x menos 1, en la recta de ecuación y igual a x menos 1. Es una recta que tiene pendiente 1 y ordenada al origen menos 1. Esto lo podemos ver gráficamente.
Veamos la recta de ecuación, x menos 1. Y la asíntota vertical era en 2. Bien, aquí tenemos la gráfica de esta función que está en gris. A ver, vamos a cambiar de color para que se note más. Bien, la gráfica de esta función, que ahora está en roja, esta es la función f de x, solo que ahora, si se fijan, esta función no tiene asíntota horizontal, no hay una recta horizontal por la cual la función nunca cruce, sí tiene asíntota vertical, que es la azul, que es en x igual a 2, y la asíntota oblicua, que es esta recta de ecuación, que podemos mostrar la ecuación, que es en y igual a x menos 1. Esta recta es una asíntota y la pueden ver que la función nunca la cruza, se acerca, pero nunca la cruza, ya sea tomando x positivos muy grandes o negativos. Siempre la función se va a acercar, como en toda asíntota, pero nunca la va a cortar.